tomado clase. Y pues espero que esta plática, porque cuando hablamos de diplomados pensamos, güey, les voy a dar un súper, no sé, tema de que algo que no sepan. Creo que los diplomados lo que nos sirve es poder interactuar, compartir, generar, intercambiar temas, posturas, pero sobre todo que nos quede algo. Entiendo mucho que algunos tendrán la cámara apagada. Solo les pido que ahorita en la presentación por lo menos la aprendan para saber con quién estoy compartiendo estas 2 horas y las próximas 2 horas de la siguiente semana. Vamos a hablar de un tema de las candidaturas independientes. Les pido que seamos críticos, que podamos realmente repensar y pensar sobre las candidaturas independientes. Comienzo hoy con este tema porque creo que entre más me toca platicar de las candidaturas independientes, más investigo y más me doy cuenta que a lo mejor es una ficción del sistema político electoral. No sé qué piensan ustedes, ¿ok? Yo aquí lo pongo sobre la mesa después de 3 clases impartidas sobre el tema de candidaturas independientes. Yo no sé si estoy hablando de una falacia del sistema político electoral moderno o realmente si están realmente las candidaturas independientes. Pero más allá de esto, quiero que platiquemos cuál es su punto de vista, cuál es su sentir. Yo les comparto que para mí ser abogada ha sido de las cuestiones más retadoras que he tenido. ¿A qué enfrentarme al estudiar un caso? Y a veces darme cuenta que el derecho en ley no me alcanza y que tenemos que irnos hasta la filosofía jurídica y hasta el compromiso de los sentimientos de las personas y las vivencias para poder dar cuenta de un asunto y dar respuesta. Y se lo digo con mucho cariño porque cuando hablaba de las candidaturas independientes, tengo ya algunos años en esta vida y recuerdo mucho que en 1992 mi abuelita iba a ir al mercado. Mi abuelita vivía por la colonia San Rafael. Yo vivo en la Ciudad de México. Ahorita les pido que me compartan en dónde están, con quién estoy colaborando, quién va a ser mi plática. Pero yo recuerdo que en esos ayeres en la Ciudad de México, en esta colonia de la colonia San Rafael, mi abuelita me decía, ahorita vengo porque me voy a reunir con un jefe de manzana. Y este jefe de manzana, yo me imaginaba la manzana, ¿ok? Pero es la persona que va a atender todas las necesidades, porque yo vivía en un conjunto con mi abuelita, vivía en un edificio donde había muchas necesidades y porque a una calle estaba el metro San Cosme y había puestos ambulantes y siempre se robaban la luz y había una serie de temas pues de mucha necesidad. Entonces recuerdo mucho que mi abuelita acudía y toda esta parte de que se reunía con los vecinos, pero había un representante de esta colonia San Rafael, de la calle Edison y Sadi Carnot. Y recuerdo tanto que mi abuelita hablaba y decía que era un líder vecinal, era un ciudadano que prestaba su tiempo para atender las necesidades de la colonia, porque además él vivía ahí. Y esta persona ocupaba su tiempo para acudir a la delegación Cuauhtémoc, que ahora es alcaldía, y acudía y decía, no, pues es que se están robando la luz, se están quitando esto, que los puestos ambulantes, a unas cuadras de ahí, de esa calle donde yo vivía con mi abuelita, había una colonia, bueno, una calle muy conocida que era Sullivan, y había sexoservidoras en ese momento. Y recuerdo muchísimo que había como este tema tabú de cómo se va a regular y que no estén cerca de esta colonia, porque además donde yo crecí, había escuelas, ¿no? Bueno, para no hacer el cuento a lo largo de esta historia introductoria, esta persona que era un jefe de manzana, a los pocos años se volvió un político. Y claro, la gente de mi colonia, recuerdo mucho que era muy padre verlo. Y era un político que tuvo que afiliarse a un partido. De ese entonces era el PRD. Y el tema es que yo recuerdo que después muchos vecinas y vecinos lo cuestionaban respecto a su credibilidad porque era un líder. Ajá. Pero cuando se unió a este partido, todo cambió desde el punto de vista de mi abuelita y de la gente que se juntaba ahí, ¿no? A platicar con él. Y la verdad es que yo no sé si cambió, pero creo que ahora si me afronto a la situación regulatoria de lo que es un candidato o candidata independiente, posiblemente es que es la única forma, más allá que en esos años no estaba la figura de la candidatura independiente, ¿saben? Entonces,
empiezo así pensando en que a lo mejor esta persona vecinal, si hubiera existido esta regulación de la candidatura independiente, hubiera tenido otro panorama. Ajá. Yo les pido que compartamos estas 2 horas entre intercambiar la parte de lo que es una candidatura independiente para el sistema mexicano. Yo me voy a ir con la parte teórica porque así debe ser, hay que tener fundamentos. También me voy a la parte regulatoria, jurídica, pero quiero que seamos críticos. Quiero que hablemos sobre si aquí estoy reunida con Michelle, con Ángeles, con Ruth, con Andrés, con Ramiro, si alguno de ustedes ha sentido que de verdad somos ciudadanos y somos ese eslabón entre un partido político y las necesidades de la sociedad, porque lo vivimos, y que a lo mejor queremos ser candidatos independientes, pero parece que cuando más regulados estén los hechos o las situaciones, más complicados se vuelven. Sergio, cuéntame de ti y quiero que empecemos rápidamente porque tenemos 2 horas y hay que compartir, hay que ver videos, hay que discutir, hay que analizar y hay que apurarnos. Pero es un gusto para mí compartir este espacio y ser críticos porque es lo que nos toca hacer como ciudadanas y ciudadanos y si nos dedicamos al tema electoral más. Los escucho. Aunque sea rápido, de dónde estás, dónde te encuentras y lo que sigue. Yo vivo en el Estado de México y me gusta participar en estas cosas. Gracias. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién es el otro valiente o mujer valiente? Levantaron la mano. Porfa, vamos, Felipe. Vamos, Ramiro. Ustedes abran el micrófono. Lisette y luego Ramiro. ¿Les parece? Hola, buenas tardes. Harumi Lisette Sánchez Reina del Estado de México. Y pues sí, como bien lo dice, es muy importante para mí como ciudadana conocer todo lo referente a candidatura independiente y pues mientras más elementos tengamos nosotros como ciudadanos, a lo mejor no porque yo quiera ostentar una candidatura, pero a lo mejor un familiar, un conocido, un amigo o cualquier ciudadano que esté en mi alcance apoyar para que pueda llevar a cabo este, este derecho que tenemos, pues yo con mucho gusto lo haría. Perfecto. Muchas gracias, Lisette. ¿Quién sigue? Ramiro. Hola, buenas tardes. Ramiro, vivo en el estado de Guanajuato, ahorita me encuentro aquí en Ciudad de México. Yo soy de León. Qué padre. Mira, vivo en León, justamente. Muy bien. Bueno, sobre este tema de las candidaturas, yo comparto muchísimo la visión que se empezó a manejar cuando este tema estaba, digamos que de moda, que manejaba por ahí el profe Waldenberg, que decía que las candidaturas independientes en un momento dado no eran otra cosa más que mini partidos, porque al final de cuentas lo que estábamos viendo era una especie de organización que requería que tuviera una estructura territorial, que tenía que manejar, digamos que cierto nivel de conocimiento, por ejemplo, para llevar a cabo su financiamiento y demás. Es decir, estaba dando una estructuración muy similar a un partido político y él creía que en un momento dado estas iban a fracasar. Tiempo después, la evidencia, lo que tenemos es justamente eso. Y desde la academia, pues también se mostró, digamos que un claro momento de un boom y sobre todo de un tema de moda que se estuvo estudiando fuertemente y hoy en día ha palidecido. Y es que justamente lo que hemos encontrado es que las candidaturas independientes les funcionan a aquellos que ya tienen ese capital político detrás. ¿Y quiénes son aquellos que tienen ese capital hoy en día? Pues son políticos que vienen de ciertos partidos que tal vez no encontraron una opción para poder ser postulados y que se lanzan por la vía independiente, ostentando, digamos, que una figura netamente ciudadana. A final de cuentas, el Bronco, un expriista, Margarita Zavala, una expanista, el actual candidato de Morelia, un expanista, todos ellos, al final de cuentas, tienen, digamos que ese bagaje. ¿Qué queda? Creo que pues lo que queda, desde mi perspectiva, es tratar como ciudadanos de rescatar esta alternativa que justo nos ofrecía una posibilidad de llegar a una representación que vemos que se puede materializar, pero solamente a nivel local, y eso en ciertos lugares en donde justo hay una conexión, como tú creo que ya mencionabas hace rato, muy, pero muy clara, entre aquel que quiere ostentar esta representación y los vecinos, porque en lugares, pensando la localidad como algo muy general,
lugares como tal vez alguna alcaldía muy grande como aquí, a lo mejor en Ciudad de México, en Iztapalapa, o tal vez municipios que pudieran ser tal vez en Monterrey o Guadalajara, qué sé yo, es muy difícil si no tienen ese nivel de conexión y sobre todo no tienen o no han logrado generar ese capital tanto político y económico que les permita tener, digamos que esta vinculación. Ese sería mi primer comentario de entrada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Vamos con José Hernández. No sé si está bien el orden, pero así me fueron apareciendo. Adelante, te paso el micrófono y la estafeta en viernes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como dijo Ramiro, es un candidato independiente, es un candidato que no está ligado a ningún partido o no está afiliado a ningún partido, ¿no? Nada más que aquí la diferencia es que un independiente es que no cuenta con una estructura como la que cuenta un partido, ¿no? Entonces es muy complicado que pueda tener algunas prerrogativas importantes como el acceso al financiamiento público y que pudiera en cierto momento prevalecer el financiamiento privado porque pues, no cuenta con todos los recursos y además pues pudiera decir yo, de acuerdo a la experiencia, que tampoco cuenta con una base o una estructura definida. Es todo, maestra. ¿De dónde eres? Perdón, José. Perdón, soy de aquí de la Ciudad de México, del estado de Xochimilco. Perfecto. Sigamos. José Luis, ¿me aparece tu manita? Buenas tardes, maestra. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Un saludo desde Colima, maestra. ¡Guau, Colima! Perfecto. Viví unos años allá, en Manzanillo, 2009. Manzanillo está cerrado ahorita, hay un riesgo de huracán. No me digas. Toda actividad ahorita en la tarde. Ni modo. Bien. Cuídense Candidatura mucho. independiente, yo creo que es resultado de una dinámica social, respuesta a esta exigencia cuando aparecen líderes como los que mencionabas hace rato, maestra, pero se encuentran con el problema de que los partidos políticos tienen la exclusividad para presentar candidaturas. Se regulan, pero siento que están en mucha desventaja para competir en una cuestión de equidad con los partidos políticos que tienen toda una estructura, tienen financiamiento, tienen mucha ventaja sobre las personas que se atreven pues a lanzarse de manera independiente. Falta mucho por hacer para hacerla más equitativa esta figura. Perfecto, Ramiro. Tienes razón. Y estoy tomando nota, ¿eh? Dinámica social, desventaja, falta de estructura, está de moda. Son los 4 conceptos que voy obteniendo de lo que es la candidatura independiente. Andrés, muchas gracias, José Luis. Gracias. Mi nombre es Andrés Sánchez de Ixtapaluca, en el Estado de México. Pues coincido con los compañeros, es decir, las candidaturas independientes pues están en total desventaja. Creo que las regularon, por decirlo así, de una manera, nada más con cumplir con ciertos tratados internacionales, pues el caso, pues Jorge Castañeda más que nada, y pues ahora sí que por eso, pero realmente no tienen ninguna posibilidad real de ser competitivas ante los partidos políticos. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Andrés. ¿De dónde eres? Perdón. De Ixtapaluca, en el Estado de México. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? José Roberto. Te escucho. Oh, creo que ya. Sí. Te escucho, perfecto. Hola, Adelante. anda fallando un poquito la conexión. Los saludo con mucho gusto. Gracias, los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Puebla. Y abonando a los comentarios que atinadamente han hecho los compañeros, a mí me parece que el tema de las candidaturas independientes que teóricamente pretendieron abonar en la cultura democrática, creo que se terminó pervirtiendo de tal forma que la credibilidad en los partidos políticos pues se redujo todavía más porque los tentáculos de estos se extendieron hacia las candidaturas independientes. Entonces, bueno, me parece interesante el fenómeno, cómo se va dando, y estaré pendiente de cómo se seguirá evolucionando en ese sentido. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Alguien más? ¿Alguna compañera? Ruth, te escucho.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estoy en Chihuahua. Trabajo en el Instituto Nacional Electoral. Me acabo de incorporar recientemente. Y sí, Bienvenida. gracias, comparto la idea de que las candidaturas independientes sí son como una ficción. O sea, ponen los mismos requisitos que para un partido, pero no gozan de los mismos beneficios. Entonces, pues no están en las mismas condiciones para competir. Muchas gracias, Ruth. Bienvenida. Éxito. Arturo, sí, Arturo. Hola, buenas tardes a todos. Una disculpa por no tener la cámara, pero es que estoy teniendo también problemas de conexión. Yo entiendo. Y pues soy del Estado de México, de Naucalpan, de satélite, que es Sateluco completamente. Y pues mira, las candidaturas independientes a mí. Cuba, ¿no? Pues, ¿sí se escucha? Sí, ajá, te escucho. Te decía que Café Tacuba, de satélite. Ah, sí, Café Tacuba, DLD, varios grupos son de por acá. Sigamos. Tengo bueno, pues sí es como algo agridulce el tema de las candidaturas independientes, porque en sí se hizo como para proteger un derecho de los ciudadanos de poder participar fuera del ámbito de los partidos, pero todo está en desventaja, incluso para alguien que tiene como pues, cierta estructura, incluso ellos están en desventaja, como lo comentaba la gente que estuvo con la campaña de Margarita Zavala, de que pues al final ya ni les alcanzaba el dinero para ellos. Entonces sí, creo que hay muchas cosas que se tienen que cambiar en el tema de candidaturas independientes para que pues, realmente los ciudadanos podamos ejercer ese derecho de competir al tú por tú con los partidos, ¿no? Claro, perfecto. Muchas gracias, Arturo. ¿Alguien más? Pues voy a empezar con la clase. Si alguien más me quiere alzar su manita para presentarse, con mucho gusto abro el espacio, pero mientras voy poniendo una presentación. Me dicen si la ven, porque yo de repente los los dejo de ver. ¿Sí la están viendo? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Voy a dejarlo así, porque a lo mejor ustedes la ven un poco mocha, diría mi abuelita, pero es que la única forma de que yo los veo. Ok, bueno, pues voy a seguir. Espérenme. Sí la ven, ¿verdad? Díganme que sí. No, en este momento no. No, A ya ver. se fue la imagen. Creo que Ahí va. está. Listos. Ahora sí, ya se ve. Listo. Bueno, pues vamos a hablar del procedimiento de las candidaturas independientes. Y ustedes ya me empezaron a decir algunos personajes que tenemos aquí: a Margarita Zavala, a Cloutier, a Wallace, al Bronco. ¿Y qué vemos en común? Creo que si nos analizamos, algunos ya tienen una historia política, otros vienen de algunos movimientos sociales, otros vienen de un hartazgo, otros vienen de que ya no había de otra. Ajá. Y que al final la única figura que pudiera o que fue utilizada para sus propósitos y proyectos fue las candidaturas independientes. Y ojo, lo digo con mucho respeto porque quiero y me hago cargo de ello, porque pienso que fue una figura utilizada. O sea, veamos que son personas que de alguna forma tuvieron contacto con el escenario público, pero también tuvieron un tema de movimiento o de un sistema social que conectó con la ciudadanía. Y pienso, por ejemplo, en Cuadri. ¿Qué pasó con Cuadri? O sea, él fue candidato independiente, pero él tiene otras asociaciones. Pudiera ser que es la única, o también el Bronco, pero creo que estuvo en el PRI en otros momentos. O sea, lo que quiero llegar es que estas figuras de las candidaturas independientes es muy diferente cuando yo les contaba la historia romántica de mi niñez con esta persona que era un vecino. Ajá.
y que el vecino se dedicaba a ser contador y tenía sus perros y tenía su esposa y sus hijos, y un día dijo, sí, me gusta ayudar, me gusta ver por mi colonia, me gusta ese contacto ciudadano. Pero, por ejemplo, Margarita Zavala, y les voy a dejar una tarea, ojalá, aunque sea nada más lean el rubro y abajo, pero es un JDC. Y justamente alguien, ahorita en las intervenciones, me dijo que estaban en desventaja, que el financiamiento público y privado, que no había unas prerrogativas, efectivamente. Y hay un JDC que vamos a leer y es muy interesante, porque además a lo que voy es que al final de tantas veces que he dado este tema, me doy cuenta que no ha pasado nada. Y les quiero contar algo. Me quise actualizar y me di cuenta que en las elecciones del Estado de México no tuvimos candidata y candidato independiente. Y no alcanzaron. Y los que hubo en Coahuila eran 4. ¿Y qué creen? Tampoco alcanzaron el porcentaje. Y entonces me hace replantearme si tenemos, ¿qué está pasando con el sistema político? ¿Qué les estamos, o sea, que si tenemos una legislación donde en vez de darle apertura a la ciudadanía, le estamos cerrando las puertas? Y les prometo que me puse a buscar a ver quién eran los posibles candidatos apenas en estas elecciones de Coahuila y el Estado de México. Y luego me fui bueno, a lo mejor senadoras o senadores propuestos por esta elección extraordinaria, a ver si encontraba alguno o alguna, y tampoco encontré. Y entonces, mis referentes más cercanos de datos duros son en la campaña del 2018. Y entonces creo que hay que hacer un análisis y un replanteamiento legislativo a las candidaturas independientes, porque estamos calificando a las candidaturas independientes como si fueran partidos nuevos. Y entonces aquí es donde se vicia realmente la figura del candidato independiente. No, señoras, no, señores, no son partidos nuevos. Les damos este concepto de partidos nuevos porque es la única forma en este país donde vivimos con corrupción para poder regular una candidatura, porque le estamos dando dinero. Ajá. Porque entonces, si no está respaldado por una asociación y por una cuenta bancaria, ¿cómo sabemos que está utilizando una ciudadana o un ciudadano un dinero, ¿no? Y entonces es cuando volvemos a esta mala racha que tenemos como mexicanas y como mexicanos, que todo lo tenemos que probar y todo lo tenemos que evidenciar porque no nos creemos, porque la historia no nos avala. Y entonces en este viernes que parece que estoy muy pesimista, pero se los juro que no, que quiero estar lo más alegre posible porque es viernes. No tengo buenas noticias con respecto a las candidaturas independientes. Y entonces me tengo que ir a la parte teórica de qué es la candidatura independiente. ¿Qué son las candidaturas independientes? A ver, son una institución de representación política, son un apéndice del sistema electoral de la democracia moderna, está atendida en sus dos dimensiones, procedimental y sustantiva. Ajá, procedimental porque tiene una forma de rendición de cuentas, porque está en la ley, porque tiene un reglamento, porque cada estado también va a regular su configuración legislativa para la candidatura independiente, porque donde los mismos institutos hacen sus propias tareas para realizar una convocatoria y llamar a las candidaturas independientes y les ponen hasta cuánto es el registro, cuánto van a gastar, dónde van a gastar y la forma de comprobación. De eso voy a entrar a la parte interna. Pero después me voy a la parte sustantiva y es la parte que más amo porque es la parte romántica de que creo de dónde nacieron las candidaturas independientes. Ya no quiero ser negativa y no irme con este drama jurídico que les estoy exponiendo de la candidatura independiente, porque quiero ser romántica en viernes. Y les quiero decir que yo sí creo que la candidatura independiente es una figura genuina ciudadana, pero que además es
un derecho ampliado, pero además forma parte de este eslabón, pero además genera realmente una democratización, pero además genera una mayor igualdad ciudadana y una mayor equidad de opciones. Y esa es mi parte romántica, pero me mezclo con la parte procedimental. Y entonces, cuando entro a analizar sobre la garantía de la democracia participativa, veo en el último lugar a la candidatura independiente, cuando desde mi punto de vista tendría que ser el primer lugar. Porque nuestra democracia, de una forma estricta, sólida y fría y no romántica, solamente existe cuando hay partidos políticos. Y entonces estamos dejando fuera a todas esas personas que tienen la capacidad, que tienen la cercanía y además que creo que, o sea, de verdad te les voy a compartir unos videos, pero para alzar la mano es porque realmente tienes un gran amor por tu país. Y a estas personas, donde yo desde mi punto de vista romántico, que alzan la mano y me voy a aventar a ser candidato independiente y voy a tener que rendir cuentas y además me voy a tener que hacer una asociación y además tengo que ir vecino por vecino, casa por casa, recabando firmas y además me voy a enfrentar a la parte tecnológica, pero además me voy a enfrentar al monstruo de los partidos políticos. Es que tienes un gran amor por tu país. Quiero verlo desde esta parte romántica. Sí, vamos a ir analizando a las candidaturas independientes, donde hay unas figuras donde dicen, no, bueno, es un postulado del partido político. ¿Ven? ¿Ven cómo todo lo romántico está la parte de romántica? O sea, si yo les estoy hablando del ciudadano o la ciudadana que se levanta el día de hoy y dice, voy a hacer algo por mi colonia y voy a hacer algo por mi delegación y me voy a lanzar, o mi alcaldía, me voy a lanzar por una candidatura independiente, de repente, es que lo está apoyando otro partido. Es que solo no puede ir solo. ¿Me explico? Creo que por eso la candidatura independiente está con tantos candados. ¿Algo que quiera comentar alguien de ustedes? Andrés, José, Sergio, o continuamos. Bueno, pues entonces pregunto a ustedes, ¿cuál fue la razón por qué surgen las candidaturas independientes, más allá de que parece que fue por un tratado internacional, que yo aquí tengo mis comentarios de análisis sobre respecto a esta sentencia que nos dio la Corte Interamericana? ¿Fue por una crisis de representación? ¿Fue por las necesidades de ampliar la participación política? ¿O fueron por nuevas formas de protesta no convencional? ¿Ustedes qué creen? Tú, José Hernández, tú estás nominado, que ahorita anda muy de moda la casa del famoso, o la casa del artista, o ya me estoy equivocando, pero ¿tú qué opinas? Sí, gracias, maestra. Bueno, desde mi punto de vista, como en los partidos, como candidatos ciudadanos o candidatos independientes, yo creo que están más apegados a ciertos intereses personales, ¿no? Es decir, por ejemplo, mencionan casos como el de Jorge Castañeda, que pues, realmente nunca fue apoyado por algún partido y quiso de manera independiente, pero creo que en su tiempo, en su momento, no le fue dado ese, vamos a decirle, esa circunstancia o ese privilegio y tuvo que hacer una denuncia ante la Corte Internacional, ¿no? Entonces, yo he pensado que se manejan por intereses particulares, ¿no? Okay, y no por intereses políticos o intereses de tipo social también. Claro, claro. Muy bien, muchas gracias. Andrés, te escucho. Muchas gracias, José Hernández. Gracias. Andrés. Creo que había levantado primero la mano compañero Ramiro, para... Ramiro, por favor, te escucho. Ustedes mejor, entonces, abran el micrófono. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, mira, estás poniendo tres posibles explicaciones hacia donde podríamos nosotros orientarnos. Yo creo que fue una conjunción de todos estos factores, porque no podemos nosotros no solamente obviar el caso tal cual, el de Castañeda, que se resolvió en instancias internacionales, sino también el fenómeno interno que se estaba viviendo en el país y que, por ejemplo, del año 2009 en adelante se presentó muy fuertemente digamos que movimiento que llamaba al voto nulo o a abstenerte si no encontrabas una representación real en los partidos políticos. Y tal cual, en el año 2009 lo que vimos fue que creció muy fuerte ese fenómeno a tal grado que
tal cual, los votos nulos fueron bastante significativos en ese proceso electoral. Y de cara a 2012, pues esto iba a ser también una mayor problemática. No podemos tampoco dejar de lado que desde hace ya, pues prácticamente más de 15 años, lo que estamos viendo, no solamente en el caso de México, sino que en el mundo entero, es una crisis de representatividad muy fuerte. Cada vez las personas, y sobre todo lo podemos ver en los diversos barómetros, desconfían más y más de los partidos políticos, son a los que tienen peor evaluados. Por ende, había que buscar una especie de solución que justo se orientó a meter esta figura, pero tal cual, como lo que hemos estado aquí platicando y han estado poniendo sobre la mesa, una figura muy, a lo mejor, digamos que a modo, para que no se afectara este monopolio de la representación política, sobre todo de la postulación de los partidos políticos. Sí permitimos que esté esta posibilidad, pero con muchísimas trabas. Y tal cual, ya vimos que explotó este problema en el año 2018 a tal grado de que muchos de los que fueron candidatos independientes vieron que justo conseguir el registro, simplemente para ser candidato, era una hazaña sumamente increíble y que había otra posibilidad de, por ejemplo, tener ahora un nuevo partido político con muchísimos menos requisitos. Ahí vemos que justamente esta posibilidad real de que un ciudadano real como este que queremos que llegue y que sea nuestro representante, pues se fue perdiendo, se fue diluyendo a tal grado que ya ahorita nos estaba comentando Nancy, ya ni siquiera hay una intención real de alguien buscar esta posibilidad de ser candidato independiente porque no existe como tal esta, digamos que visión. Yo diría que es una conjunción de estos tres factores y de otras explicaciones más lo que llevó a introducir esta figura en México. Perfecto, muchas gracias. Abro el micrófono. Gracias, Ramiro. ¿Quién Sí. sigue? Bueno, ahora sí, un servidor, Andrés. Bueno, hay que recordar que la disque candidatura independiente que estaba buscando Jorge Castañeda Guzmán, pues no eran tan independiente. Él se lanza porque a final de cuentas, bueno, él nunca se ostentó como miembro del PAN, de Acción Nacional, ¿no? Él quería hacer el relevo de Vicente Fox, no hay que perder de vista eso. Como obviamente no lo alcanzan a registrar como candidato externo al PAN, él busca esta vía de independiente y de ahí nace todo eso. Pero realmente no fue por un ciudadano independiente, él venía de un aparato y de gobierno pues de derecha, ¿no? Ahora, habría que valorar, ¿no? Si realmente ya se pervirtió las candidaturas independientes. Voy a poner 3 ejemplos. Samuel García, Luis Donaldo Colosio, Enrique Alfaro. ¿Qué tienen en común ellos? Que son de Movimiento Ciudadano, pero antes de ser de Movimiento Ciudadano, ellos querían lanzarse como candidatos independientes. Es decir, estaban ahí buscando, aprovecha el momento, ahora sí que el Movimiento Ciudadano les explica pros, contras, los cobija con todo el aparato de su partido y es como, pues, acceden a 2 gobernaturas y a una capital, ¿no? Muy importante. Valioso Dante Delgado, ¿no? Haciendo estos movimientos estratégicos, atrayendo, en el caso, por ejemplo, de Samuel, a pues un tipo influencer a gobernar Nuevo León. Basta ver nada más las políticas que se tienen ahorita en Nuevo León, que sería otro tema. Entonces, hasta ahorita, realmente no ha habido un independiente o un ciudadano, no llamémoslo independiente, un ciudadano con legítima aspiración a ser candidato. No lo dejan los partidos políticos, lo bloquean. ¿Sería cuánto? Gracias. Perdón, Andrés, pero justamente esto tiene un fenómeno, y ahorita lo voy a explicar, porque lo que tú me estás mencionando, Andrés, perdón que te hable de tú, ojalá no te incomode, pero te voy a decir una cosa, esto es porque el marco regulatorio se presta para ello. Al ser tan estricto, ¿qué hacen? La única forma de buscar, o sea, y esto es como un círculo vicioso. Si yo no logro obtener una candidatura porque mis leyes están muy estrictas, pero tengo proyección, busco el respaldo de un partido. Y al revés, ¿qué hace un partido? Veo que el influencer es un buen candidato, claro, me lo traigo y lo cobijo. Ojo, pero este es el círculo vicioso. Y no está mal que existan los partidos políticos, para nada. Miren, yo creo en el sistema partidario también. Pero sí creo que el tema, la figura genuina, tal vez nos está saliendo de las manos o ya no está en este contexto.
Ajá, y esto es un tema que tenemos que abrirlo, y un tema que tenemos que analizarlo. Muchas gracias, Andrés. Te escucho, Sergio, por favor, adelante. Sí, bueno, al respecto de Jorge Castañeda, yo pienso que no fue algo casual. En política no, no hay nada, no hay nada casualístico, no. Todo ya está planeado. Y realmente, a mi forma de ver, se le apoyaron realmente no los partidos, sino los medios de comunicación. Entonces no fue una candidatura realmente independiente, nunca. ¿Y por qué? Porque es como los medios intentaron meter presión a los partidos políticos para poder llevar a cabo sus medios. Como que, si no me estás apoyando a mí como medio, pues te creo conflictos y creo la calidad independiente. ¿Por qué? Porque el señor nunca se quiso registrar después. Y Claro. también al respecto de eso, bueno, en respecto a las cuestiones legales de cómo está la candidatura independiente en este momento, son la parte más importante es el tiempo que tiene el candidato independiente para poder obtener el registro. Es muy pequeño el tiempo. Tendría que ser más grande el tiempo para poder que el ciudadano pueda obtener ese apoyo ciudadano. Y aparte, la ley dice al candidato le prohíbe meter propuestas en ese tiempo. O sea, si te conozco te voy a apoyar. Si no te conozco, no te voy a apoyar. Entonces, la persona tiene que ser muy conocida en su lugar para poder llevar a cabo una candidatura independiente. ¿Cuánto? Muchas gracias, Sergio. Es cierto, totalmente. Y los medios también juegan un papel importante en este tema de la democracia. Hace unas semanas me tocó dar una clase a una escuela de periodistas, ¿no? Y me decían sobre la situación que vive el periodismo. Sé que me voy a abrir otro tema, pero ahorita regreso. Y comentaba, ¿no? Que ellos antes manejaban las agendas políticas, pero ahora parece que si la agenda no la siguen conforme lo que dice la misma política nacional, quedan fuera. Y vemos fuera a personalidades del periodismo que han tenido una trayectoria como Carlos de Mola, Denise Dresser, entre otros, y lo que marcaban es que ahora quién postula realmente, o sea, dejen más allá de la agenda, ¿quién postula las candidaturas? Estamos viendo ahorita ya candidaturas, ¿no? Tenemos a unas personas que ya están haciendo campaña interna y no, o sea, y no es momento, no es el tiempo. Y entonces el papel que juega el periodismo es que les está dando también su espacio, porque si no los cubre, no hay nota, ¿saben? Vamos, seguimos. Y aquí les voy a poner un video, porque este video nos lleva como a la raíz del momento crucial en el que se estaba hablando por primera vez, más allá de lo que estaba hablando Waldebrecht y más allá de la historia que han existido candidaturas independientes antes del reconocimiento del 2014. Pero aquí hay un video que me pareció interesante, se los comparto y continuamos. A ver si se ve. Voy a compartir. Espérenme, que me está haciendo una jugarreta aquí en mi internet. Ay, ya, listo. Se los pongo. Compartimos. Pantalla. Yo no quiero que me compartan esto. A ver, espérenme. Cancelar. A ver, espérenme. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, la presentación nada más. A ver. Quiero que vean el video. Tu pantalla. Ahí está. Ya, listo. Se los pongo y regresamos. Ay, no es este video. Espérenme. Quiero que vean esto. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí, ya. Sí, ¿Escuchan? Sí.
estuvo, digamos, participando en la elaboración inicial de una iniciativa que se publicó hace unos cuantos días sobre los candidatos independientes en nuestro país. Al final del día, Diego no firmó, y tiene sus razones, no firmó ese desplegado, pero sin duda es una persona que ha vivido su vida inmerso en un partido y que entendió los motivos de esta iniciativa. Diego, muy buenas noches, qué honor tenerte por acá. Por favor, es para mí. Buenas noches. ¿Por qué participaste si eres hombre de partido? Me parece que... Sí, mira, algunos amigos míos, como Aguilar Camín, como Jorge Castañeda, me invitaron a platicar sobre el tema de las candidaturas comunes y rápidamente accedí, por supuesto. Es más, como salió en algunos medios de comunicación, les invité a una cena, a un grupo de 6, 8, 10 en 2 ocasiones, con el objeto de cambiar impresiones al respecto, porque tengo claramente una manifiesta simpatía por las candidaturas independientes. Inequívoca simpatía, pero en su tanto y cuanto, Federico, porque no es nada más abrirse a las candidaturas independientes como cada quien pueda tener ocurrencia, y sobre todo bajo un principio fundamental. A mí me queda claro que las candidaturas independientes surgen por la inconformidad que hay con los partidos políticos, por desviaciones, por desórdenes, por abusos y francamente por conductas muy lesivas para la sociedad. Pero también tengo claro que cuando no funcionan las instituciones, se deben de fortalecer, no se pueden sustituir. Y ciertamente también pues, las candidaturas independientes son una válvula de escape momentáneo y ojalá que sean permanentes, pero no para sustituir a los partidos. O incluso yo creo que servirían, si queremos en la competencia, por la presión de las candidaturas independientes, a lo mejor los partidos políticos empiezan a actuar un poco mejor. Pues no les queda de otra, Carlos, no les queda. Yo estoy totalmente seguro que esto es una presión muy fuerte y tan es así que el propio presidente de Acción Nacional y los senadores ya se sumaron a esta iniciativa. Ahora, ¿qué cosa es lo que a mí me preocupa de ellas, como he señalado? Que decía Gómez Morín, el fundador de Acción Nacional, que en la política, yo diría que en la vida toda, no debe haber ilusos para que no haya después desilusionados. Y aquí me quedo. Dejo de compartir. ¿Y qué hay, ilusos o desilusionados? Pregunto. Y creo que, ¿qué es lo que decía en ese momento? Ya es una entrevista cuando se estaba dando toda esta conjugación del tema de la candidatura independiente. Y la verdad es que decía, es que no hay otra forma. Claro que sí, con mucho gusto. Solo que, a ver, déjenme ver si lo puedo hacer. Y es que entre muevo una cosa, le desconfiguro la otra, pero lo que dice es que realmente creo que pues fue la única salida que ya tenían los partidos políticos. Ojo, vamos a irnos a esta retrospectiva de nuestro sistema político. Cada vez que haya elección o va a haber un proceso electoral y gana alguien, hay que reformar la ley, ¿saben? Porque claro, la otra parte pues no ganó. Ahora, ¿qué pasaba? Por ejemplo, o sea, y pienso mucho en esta elección Fox. Yo tenía 17 años. No hagan cuentas ahorita. Pero, ¿qué pasaba? ¡Wow! Ya, México es otro. Y se los juro que yo, sin poder votar, decía, sí, es otro México. Y entonces Zedillo pasó a la historia de los héroes del cambio democrático de nuestro país. ¿Y qué pasó con Fox? Nada. Y entonces, cada vez que avanzaba un presidente, había una reforma. Y me voy al modelo de comunicación política porque es lo que yo veo en la sala especializada. Y también viene de qué? De contrastes democráticos, de necesidades de cambio. Y lo que está diciendo el señor jefe Diego, porque así le dicen en el mundo político, pues los partidos políticos buscan otra vez innovaciones y entonces la innovación en ese momento era la candidatura independiente y entonces hay que legislar y hay que tener una candidatura independiente y entonces hay que darle a esta candidatura independiente. Y ya pasó, alguien me lo dijo, la primera persona, no me quiero equivocar, Ramiro, si fuiste tú, ya pasó de moda. Y entonces otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Será que nuestro sistema electoral cambia?
cada sexenio o cada intermedia? Lo dejo ahí. Seguimos. A ver, espérenme, que ya ven que a veces sí se me complica la tecnología, pero nada es imposible en este mundo. Vamos. Estamos, sí, ya estamos, sí les estoy compartiendo, ¿verdad? No, ya no. Échenme un grito, porque acuérdense que yo los dejo de ver. ¿Ya estamos? No, ahí Ya va. Ahora sí, ya. Ya estamos todos. Ya. Ok, y entonces, pues ya estamos aquí con este tema de que qué nos dijo, por qué surge y de dónde sale. Y entonces, cuando yo analizo si es lo que dice el señor Diego, panista, conservador, es real, o tal vez sí surge una candidatura independiente, como yo les decía, de este genuino ciudadano, o también viene de un movimiento social. Me puse a ver la historia de la señora de Wallace. ¡Wow! O sea, hay una historia junto a ella, miles, que no, que sí, que buena, que mala, que mafiosa, que no mafiosa, que es... ¿Pero qué creen? Se lanzó a una candidatura independiente y terminó en un partido. ¿No? Y no sé si es buena o si es mala, esa parte, a ver, no la vamos a tocar. Pero lo que ella traía era una bandera social, secuestros, años de secuestros. Yo escuchaba que te cortaban el dedo y que te cortaban la oreja y que ella una situación familiar de un hijo y que empezó una lucha, tocó medios, pero ¿qué creen? Que también decían que era una mujer privilegiada y que por eso logró lo que logró. Pues qué bueno que lo hizo. Y después se quiso lanzar a una candidatura. Y cuando se va a un partido, todo lo que leí respecto a ella, o sea, siento que hay como un antes y después. Una mujer con una lucha, con una bandera, en una situación política y económica de este país, donde el fenómeno del secuestro se volvió el mejor negocio, y disculpen que lo diga así, pero se volvió el gran negocio en esa época. ¿A qué te dedicas? Soy secuestrador. Ay, a ti no te han secuestrado, era la plática de las mesas. No, secuestraron a mi primo. Qué horrible hablar de esto y qué horrible hablar de estas situaciones, pero se vuelve el negocio. Ella abanderó una lucha muy genuina por su hijo. Ya lo demás no me voy a meter. Pero entra a un partido y surge toda una novela detrás de ella. Y entonces se disipa la figura de una mujer que venía haciendo lucha social. O sea, de verdad me pregunto. Y entonces vuelvo a hacer preguntas detonadoras. Ojalá me quieran contestar a una. ¿Cuántos interés tiene usted en los asuntos políticos? Pues los que trabajamos aquí tenemos que ese pan de cada día, ¿no? El porcentaje, si no se dedicara a los temas electorales, de verdad, si ustedes no se dedicaran al tema electoral, o los que no se dedican literalmente aman lo electoral, ¿cuántas personas? O sea, mi hermana es doctora. Y yo le hablaba de los actos anticipados de campaña y me dijo, no me interesa. No, sí te debe de interesar porque estamos viviendo y por falta de interés tenemos a lo que tenemos. ¿Tienen ustedes confianza en el sistema político? ¿Tienen confianza en sus congresos? ¿Qué tanto cree usted en las autoridades? ¿Hace caso a las demandas de que hacen sus manifestaciones? ¿Los partidos existentes satisfacen sus expectativas como ciudadana, como ciudadanos? Si hoy fueran las elecciones, ojo, estamos a unos meses, estamos aquí en la esquinita. Si hoy fueran las elecciones, ¿tendrían algún partido por el que votarían? No me lo digan, pero pensémoslo. ¿O tienen pensado alguna persona como candidata o candidato independiente? Perdón, ¿lo tenemos? Y se lo digo con toda esta pasión que me está envolviendo, porque tampoco, bueno, desde mi punto de vista, sabemos que hay una contienda ahorita, pero candidatos independientes los tenemos. ¿Saben lo que pienso? Y pónganse en paréntesis conmigo, no lo dije. Pero quienes no estén satisfechos porque su partido no les dio bandera, van a haber candidatos independientes para ellos. Pasó Margarita Zavala, ¿no? Bueno, ¿cree usted que la corrupción ha aumentado, disminuido para que existan candidaturas independientes? Esta sí me gustaría que alguien me la contestara. ¿Se reconoce el derecho al voto?
son limpias las elecciones, son libres las elecciones, son las elecciones el medio de acceso a cargos públicos y finalmente México tiene candidaturas independientes. Ay, Dios, me vengo y me recuerdo al Bronco. Uf, yo recuerdo el Bronco y era una figura réplica de Fox, posmodernista. O sea, yo tenía 17 años y recuerdo a Fox, sus botas, su cinturón, Fox. Y recuerdo al Bronco y hay que hablar como norteño, ¿no? Porque los que somos de León luego queremos hablar como norteños, lo de Guanajuato. Exacto, vamos a mochar las manos. Señores, señoras, amigas, amigos, alguien que me quiera contestar una pregunta de aquí, una, y sobre todo quiero saber si cree que la figura de la candidatura independiente se vició. Porque yo empecé y arranqué diciendo, ya, ganaste, Ramiro, eres el primero. Yo dije, derecho, dos amigos y listo. Arturo, bueno, 3. Ramiro, Arturo y Andrés, vamos. Los escucho. Ok, sí, yo sí creo que se vició demasiado la figura de las candidaturas independientes. Y creo que, por ejemplo, en mi caso, yo me considero alguien apartidista. Hace muchos años, sí, tal vez comulgué un poco con un partido político, pero justo terminé, como decía Diego Fernández Ceballos, terminé desilusionado por tener altas expectativas de esos proyectos y con el paso del tiempo, ya con mi formación y demás, pues obviamente me incliné más hacia otro tipo de espectro en donde no comulgaba con los partidos políticos. Y justo cuando, por ejemplo, en el año 2018, que teníamos una coyuntura muy importante y se da la posibilidad de que existan candidaturas independientes a la presidencia de la República, y hay un caso en particular que creo que era tal vez el que pudo haber pues hermanado y el que pudo haber hecho que toda la sociedad mexicana se solidarizara con una mujer indígena, humilde, que además venía abanderando no solamente estas, digamos que causas, sino que traía un bagaje histórico muy, pero muy particular de nuestro México, que es el levantamiento zapatista y demás. Vemos que no consigue el apoyo que requería simplemente para ser candidata, que simplemente era darle tu firma para que pudiera tener esas más de 900,000 firmas de apoyo. No estaban comprometiendo el voto, nada más era permitirle. Y se me hizo increíble que justo México, la sociedad mexicana, en ese momento vivía aquí en Ciudad de México, que esta sociedad mexicana de aquí de la Ciudad de México, que se dice muy progresista, muy de izquierda, muy en favor de, ni siquiera fueran para darle su apoyo a esa mujer que encarnaba todas estas demandas, digamos que progres de nuestra sociedad. Muy lamentablemente ahí vemos que para mí ese caso es como que el acabose y vemos que otros que justo tenían las estructuras del poder en su momento, el gobierno de Nuevo León y que pudo hacer todos los recorridos y conseguir las firmas o que tenía justamente este respaldo de un antecedente político y de además tener digamos que cierta parte de la población mexicana cautiva como Margarita Zavala y demás, ellos sí lo consiguen, pero una verdadera ciudadana no lo logró. Y para mí a partir de ahí, pues lo que veo justo es cómo se da ya a nivel de escala, digamos que macro, se da el desgaste de esta figura y lo único que vemos es que puede ser operable a nivel local, pero muy, como lo refería en un inicio, muy, pero muy particularmente en ciertas zonas. Porque también lo que vemos es que aquellos que habían logrado, digamos que esta hazaña, en el caso de Kumamoto, que tal cual no encontrábamos un vínculo real de él con los partidos políticos, pues vemos que él, en cuanto termina su encargo, decide irse hacia aquello que tanto criticó, que fueron los partidos, y decide crear su propio partido político, como por... Eso para mí es algo que desgraciadamente hace que en este caso hoy en día la figura de las candidaturas independientes pues haya caído en un desgaste sumamente terrible, que se haya viciado y que como manejaba Fernández Ceballos pues simplemente fuera una solución, un paliativo para el momento y que tal cual, simplemente estos años pues le terminaron dando la razón a todos aquellos que criticaron tanto esta figura. Muchísimas gracias, Ramiro. Ábrele el micrófono porque ya perdí el quien seguía. Sin pelearse, por favor. Es viernes de amor y paz. Acuérdense que abrazos, no balazos. ¿Listo? Soy Andrés. Andrés, adelante. Okay.
Gracias, compañeros. Bueno, sí se han viciado las candidaturas independientes. Pues he tenido, por decirlo así, la fortuna de estar en diferentes lados de la República Mexicana, en muchísimos municipios, apoyando en ciertas candidaturas. Y pues desgraciadamente me ha tocado ver cómo se vician las llamadas candidaturas independientes, desde que hacen berrinche porque no le dieron la candidatura, se registran como candidato independiente y eso lo utilizan para negociar ciertas posiciones de gobierno, ¿no? Pero por otro lado, también he visto cómo auténticos ciudadanos, ¿no? Quieren acceder por el cansancio, hartazgo, quieren acceder, por ejemplo, a presidencias municipales, que es lo más cruel que pueda haber en las candidaturas independientes, que los mismos políticos los bloquean. Es decir, el presidente municipal en turno manda a los policías municipales a sabotearlo, acosar, están reuniendo firmas y los levantan, los llevan ahí los encuartelan 24, 48 horas y los sabotean. La gente se desanima y la verdad no puedo decir, o sea, la palabrota que luego me nace con todo el corazón para decirle a ese tipo de políticos, pero no se vale. O sea, realmente no se vale. Y pues bueno, por ejemplo, lo que decían pues de la compañera María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichú, fue un fenómeno, sí, venía ahí pues, bueno, la sexta declaración de la Lacandona, quien la ha leído, es buenísimo, después se perdieron en el tiempo, pero el discurso en la Ciudad de México, en Bellas Artes, cuando aspira a ser la candidata a la presidencia, es emblemático. Digo, los que estuvimos ahí fue wow, ¿no? Entonces, pero no le alcanzó. ¿Por qué desiste Marichú? Desgraciadamente tuvo un accidente en Baja California, o sea, salió ilesa, pero ya no le alcanzó el dinero para seguir. ¿Por qué? Porque eran recursos propios, o sea, de entre el transporte, etcétera, ya no le alcanzó el recurso económico. Tan es así que, bueno, Margarita también se baja de la contienda, ¿no? ¿Sería cuánto? Gracias. Muchas gracias, pero creo que Margarita hay otros temas, pero no vamos a entrar a esa parte. Listo, Arturo y Sergio, ¿quién de los dos es primero? A ver, yo, si quieren, yo empiezo. Gracias, Pues bueno, Arturo. sobre el tema de si se siente uno representado por los partidos o no, pues creo que ya hay es muy claro, ¿no? El tema de que la falta de representatividad está causando que la gente, plano, opte por no participar. Esto fue un ejemplo ahorita en el Estado de México de que pues, tengo muchos conocidos que dijeron, pues que yo no me siento identificado ni con Delfina ni con Alejandra del Moral, ¿no? Y dijeron, no, pues yo no participo, de plano se fueron de viaje, o dijeron, no, pues yo, ¿para qué me quedo, no? Y Claro. otros grupos que dicen, pues es que yo para qué estoy votando si pues, no cambia nada, ¿no? Pues, da igual si voto o no voto, ¿no? Entonces, Así es. esa cuestión de la falta de representatividad sí está muy presente ya en la población mexicana. Y creo que pues, también esto de las candidaturas independientes sí es completamente un paliativo. Estoy casi seguro que si alguna de las corcholatas no queda como candidato, seguramente va a buscarlo como candidato independiente. Bueno, creo que Ebrard sería el próximo, porque pues, sí, como por el discurso que ha tenido y todo eso, o si no, que podría hacer lo que pasó con Samuel García o Enrique Alfaro, de irse a Movimiento Ciudadano, pero pues todavía falta mucho para el proceso, ¿no? Pero después estás viendo el futuro, Arturo, ya. Pues es que sí lo veo, parece que ya está marcado el camino, ¿no? O sea, mucha gente, hasta los analistas dicen, es que parece que ya va en ese tenor, ¿no? Si no es que realmente se hace valer la ley y les dicen, no, nadie puede ya participar, ¿no? Por todos los actos anticipados, pero pues eso también, a ver qué pasa, ¿no? Y y pues, sí, no creo que realmente se esté haciendo valer el reconocimiento del voto pasivo de la ciudadanía a través de esta figura. Más bien es justo volver a encerrar todo con las cúpulas partidistas, con todo lo que es partidos políticos que parecía que hacen todo lo posible por no perder su poder, ¿no?
ya no influencia, sino ya parece que ya ni siquiera les interesa tener influencia en la gente, sino quiero seguir en el poder. Así es. Y es lo triste, ¿no? Porque, y lo digo por todos los partidos, ¿eh? No veo ninguno que realmente quiera influir, sino más bien quieren mantenerse en el poder y decir, yo estoy aquí, yo quiero quedarme mucho tiempo. Los discursos que tienen de, pues ya los vamos a sacar de aquí hasta dentro de 70 años casi, o los otros, no, hay que regresar porque estos planean volverse el PRI, sino no hablan ni siquiera de que tengan una idea de que permeen la gente de, no, vamos a mejorar todo junto, no, yo quiero regresar al poder, yo quiero mantenerme en el poder, y eso, pues, si no se maneja, si no se sigue con ese discurso, a lo mejor hasta en eso nos meten en un conflicto ya interno feo. Esperemos que no, Arturo. Es todo. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Sergio, contigo termino. Sí, bueno, parecía ser que la candidatura independiente es algo de moda, pero realmente la están saboteando los partidos políticos. Y hay otra cosa. Un candidato independiente totalmente de un partido político, obviamente que lo va a sabotear tanto el presidente municipal o el gobernador, o inclusive, si no pueden ellos, el INE. ¿Por qué? Porque cosa que él tiene que validar las firmas, él puede decir, ¿sabes qué? Pues no juntas la cantidad de firmas, o lo que el INE quiera decir, en su momento, en cada distrito electoral. Entonces, finalmente, si no lo para el presidente municipal, lo va a parar el gobernador, y si no, lo va a parar el INE. Entonces, tratan de bloquear esa posibilidad de los ciudadanos, porque realmente tienen miedo de que esa candidatura independiente se fortalezca. Por eso tantos candados, tantas trabas que le ponen. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, Sergio. Pues sí. Ramiro, te escucho. Sí, aquí sí me gustaría, es que me sentí un poquito aludido porque justamente en el año 2018, sí. Lleno de amor, sin balazos, solo abrazos. Sí, no. Pero sí quiero aclarar algo. Es que justo en el 18 estuve como consejero distrital y justo este tema de la validación de las firmas, por ejemplo, para los posibles candidatos independientes, pues me tocó estar muy metido en ver justo cómo lo estaba llevando a cabo el trabajo el propio instituto, específicamente el personal que estaba dedicado a, y era increíble cómo es que había algunos aspirantes a ser candidatos independientes que tramposamente metían supuestos apoyos que, por ejemplo, eran unas fotografías a hojas que emulaban ser una fotocopia de una credencial de elector, ni siquiera era de la propia credencial de elector. Había apoyos de personas que ni siquiera aparecían en el propio registro. No es que el instituto esté tratando de sabotear, sino que simplemente está haciendo su trabajo de verificación. Un trabajo que honestamente lo que nos mostró fue que prácticamente todos los candidatos independientes hicieron trampa al momento de meter estos registros. Y no fue cosa que solamente dijera el propio instituto, lo validó el propio tribunal. A final de cuentas, creo que quienes se han estado equivocando terriblemente en justamente utilizar este tipo de figuras son aquellos que aspiran a y que lo hacen de una forma, digamos que a través de la vía legal, pero siempre tratando de hacer cierta trampa o tratando de darle vuelta. Como tal, yo no veo o no creo, al menos en este tipo de instituciones, porque aquí sí me pongo la camiseta, no creo que ni el instituto ni el tribunal estén haciendo algo hoy en día, cuando ya tenemos estas instancias completamente independientes que estén haciendo algo para favorecer a X o Y opción política o para perjudicar a algo. No, lo que sí veo es que, justo como decía Lorenzo Córdoba hace tiempo, antes de que dejara la presidencia, hoy en día ya no hay fraudes electorales. Lo que hay son actitudes fraudulentas de los partidos políticos y de los políticos en general. Así claro. Que ahí sí, por eso quise poner un poquito el énfasis. No, está bien. Lo que sí les voy a contar, y que para avanzar también en la clase, lo que sí les voy a decir es que tuvimos y me tocó tener el asunto de unas firmas, eran cajas, y era revisarlo, pero también quiero decir una cosa, no, la ser autoridad tampoco es que tengamos la verdad absoluta, ojo, creo que estamos tratando de hacer lo que podemos con lo que tenemos y con lo que nos permite.
Y créanme que yo soy la primera protestante, por ejemplo, cuando veo el tema de las electrónicas, del sistema electrónico. Me tocó estar en FEPADE 2015 con una persona que reconozco mucho y que aprecio, Santiago Nieto. Y recuerdo mucho lo complicado que era estar viendo el tema del voto ese día. De verdad, es un operativo enorme que como autoridades tenemos una gran responsabilidad. Y aquí en esta tripartita autoridades, INE, tribunal y en eso de la parte ministerial con la entonces PGR, con FEPADE, se tenía que hacer como una envergadura para poder reaccionar. Ajá, pero también no quiero poner de lado que todo está del lado de la autoridad, también del lado de la ciudadanía, ¿no? Y creo que esta confabulación donde ciudadanía, tribunal y candidatos, candidatas también, juegan un papel toral para saber en qué nivel de país nos tenemos. Andrés, te doy la palabra y sigo con la clase, porfa. Gracias. Sí, nada más para, ahora sí que un comentario respecto a lo que dice Ramiro. Coincido que, pues, todo el mundo trata de hacer trampa o maña, pero también hay que recordar que, pues, también la trampa viene inclusive desde el propio INE. Ojo, no la institución, son las personas, no son los partidos políticos, son las personas. Y tan es así que tenemos ahí el caso del Bronco, que de hecho lo metieron a la cárcel por diversos temas, incluyendo los apoyos, pero los apoyos porque supuestamente no los había validado el INE, pero fue un error, lo reconoce, fue un error del propio INE y se desestiman de esa demanda. Ahora, hay que recordar que tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama metieron a la congeladora los apoyos de Margarita Zavala, es decir, las firmas. Entonces, ella hizo trampa, pero mañosamente, ahora sí que lo dicen, bueno, no, lo metemos a la congeladora, no pasó nada. Entonces, yo como candidato independiente, ¿no? ¿Cómo puedo confiar en la institución? Vuelvo a repetir, no son las personas que hacen un trabajo extraordinario, eso me queda claro. La cuestión ya es muchísimo más arriba. Entonces, ahí ya, o sea, por ejemplo, a mí me desmotiva, ¿no? O sea, ¿con qué confianza puedo llegar a lo mejor a hacer mi validación si me dicen el sistema no hay o el sistema no te la validó, etcétera, cuando sé que realmente estoy cumpliendo con todas las leyes? Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Perfecto, Andrés. Voy a seguir. ¿Y qué nos dicen las estadísticas? Y créanme que yo estoy de las dos posturas, o sea, no, de las tres posturas, ciudadanía, autoridades y candidaturas, porque esto no es un juego limpio, no hay juego limpio si no hay jugadores honestos. Ay, hasta me salió una frase, pero bueno. A ver, en el año 2020, solo el 11% de las y los mexicanos confía en los partidos políticos. El 16% tiene confianza en su gobierno. Un comparativo, 2016 se habían registrado niveles de confianza del 21% a los partidos y el 29% al gobierno. Yo creo que cuando yo veo estadísticas, y sí me son un referente, quiero decirlo, pero también me sirve para hacer una crítica. No es que todo esté mal, o sí, o no, pero lo que sí les quiero decir es que la real política está en las calles. O sea, la vivencia ciudadana. Y lo quiero decir con una forma muy honesta y muy respetuosa. El desinterés también es una respuesta, ¿saben? Creo que al haber tanto desinterés, o sea, y me tocó, por ejemplo, ¿qué pasa con estas elecciones del 2000, de revocación de mandato? Ojo, revocación de mandato. ¿Cuántos votaron? No me quiero ir a las estadísticas de este proceso porque no, honestamente no las tengo, pero me quiero ir a la revocación de mandato. O sea, muy poquitas. ¿Te escucho, José Roberto? Buenas tardes. Gracias, sí, quería comentar que efectivamente usted dio ahorita en el clavo, ¿no? Que la falta de participación ciudadana en sí representa una respuesta, lo cual lo veo lamentable porque definitivamente la cultura democrática en México se ha limitado a mostrar su descontento en eso. Nomás no salgo a votar y ya. Gana el abstencionismo y eso es algo que oímos cada trienio, cada sexenio, pero al final no se robustece la cultura democrática.
lo cual veo bastante lamentable. Así es. Parece que tenemos a otro contrincante, ¿no? El desánimo. Ok, voy con las estadísticas. Lizeth, te escucho. Una duda. ¿Estas preguntas se realizaron a qué tipo de sector de la población? Porque, bueno, pues a lo mejor algunos o todos de los que estamos aquí podemos entender el lenguaje tan técnico que implican las preguntas. Fue las estadísticas que realizó el PNUD. Son bastante especializados para hacer sus encuestas y de hecho, pues de aquí les voy a sacar algunos datos justamente de ahí, del PNUD. Fue del PNUD 2018, 2020 y 2021. Yo de ahí las extraje para compartírselas, para que intercambiáramos, pero justamente encuentro las respuestas. Aquí en el PNUD, por ejemplo, les voy a dar unos datos. Sí te contesté, ¿verdad, Lizeth? Sí y no. Bueno, a lo que yo iba, al ser tan especializadas las preguntas, es difícil que una persona que con un rango de estudios básicos entienda que es un sistema político. ¿Y cómo va a tener confianza en un Congreso cuando al final ni siquiera yo conozco a todos los integrantes de mi Congreso en mi entidad, ¿no? O sea, por supuesto. Entonces, o sea, basándome en ese tipo de reflexiones, ¿cómo podemos contestar adecuadamente estas preguntas si no tenemos los conocimientos básicos para ello? Claro, totalmente. Y por eso creo, ojo, y lo que voy a hacer otra paréntesis en esta vida laboral, pero entre más escribamos sencillo, hacemos más accesible nuestro trabajo. Y estas preguntas, lógicamente, están más especializadas para personas que estamos en la materia. Pero me pareció interesante ponerlas para compartirlas entre nosotros. Pero coincido totalmente, creo que el lenguaje fácil, accesible, incluyente en sentencias, como nos tocan hacerlas y los que nos dedicamos al tema del servicio público, lo digo en general, tenemos que hacer que se entienda lo que escribimos, pero que no se entienda para nosotros, para los de afuera. Pero gracias, Lizeth, muchas gracias. Ojalá ahora sí haya contestado. Ramiro, te escucho. Sí, bueno, simplemente para puntualizar, justamente tanto PNUD, Freedom House o Latinobarómetro y demás, a quienes consultan para hacer este tipo de, pues de análisis de información y levantamiento de, por ejemplo, percepción ciudadana, es justamente expertos. Y lo que ellos refieren como expertos, o lo que manejan como expertos son académicos, también son líderes sociales, son personas justamente de sociedad civil y demás, que estén empapados en la materia. Lo refiero en mi caso, por ejemplo, a mí me han consultado en un par de ocasiones como experto, en este caso desde la academia, para Latinobarómetro. Obviamente no pueden extender este tipo de ejercicios a la sociedad en general porque tal cual, hay conceptos, simplemente la idea, ahorita aquí había una pregunta, corrupción, la idea de corrupción no es algo que esté claramente aterrizado ni que sea objetiva la visión que se tiene, es una percepción como se maneja ciudadana que varía muchísimo. Sucede lo mismo, entender una categoría como sistema político es algo bastante amplio que, por ejemplo, hay personas que ni siquiera tienen la diferencia clara entre lo que es el Estado, el sistema político o el régimen político y demás. Es obviamente a un sector muy específico que está claramente empapado en y que tiene este tipo de conocimientos. Son a los que ellos están consultando y de ahí deriva toda esta información. Muchas gracias, Ramiro. Sigo contigo, Sergio, y le sigo porque me voy atrasando un poco. Sí. Es que tengo una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con las demás personas? Con el pueblo guerroso, como le llaman. Bueno, porque, es que... perdón, porque eso sería trabajo ya del INE, ¿no? De capacitar a la ciudadanía, ¿no? Yo creo, o sea, creo yo. Claro, y además creo que, bueno, me estoy basando en una autoridad, en un reflejo de organización internacional, porque creo que tiene datos que efectivamente están acertados con personas estudiadas, pero eso no significa que sea la genuinidad de la ciudadanía, porque yo creo que si me salgo a preguntarle a una persona de a pie en un lenguaje sencillo y accesible, me va a dar una respuesta posiblemente la más acertada, ¿ok? Yo les voy a compartir estadísticas porque para mí es importante que tengan un dato duro reflejado porque ha pasado también por un proceso y un método, ¿de acuerdo? Vamos con las estadísticas. Los gobernantes, ojo, en el año 2020, y estamos pandemia también,
que decía, los gobernantes cumplan con sus promesas electorales. Los del 100% contestaron que el 2.3, sí. Ok. No cumple porque ignoran lo complicado, porque hay muchos problemas. Del 100% contestaron el 10% que no cumple. No cumple porque hay otros problemas más importantes. El 9.6 del 100% dijo que sí. No cumple porque el sistema no los deja cumplir. Híjole. El 35% dijo que sí. No cumple porque mienten para ganar las elecciones. ¿Cuál creen que fue el porcentaje? 100%. Y ninguna de las anteriores. Extraje la estadística del PNUD para compartírselas, porque entonces, se lo digo con un gran sentido en el corazón, en la mano. Esto es lo que hace que realmente me ponga a replantear que algo tenemos que hacer con la candidatura independiente. ¿Saben? Estoy romántica. Ok. Seguimos. Vamos a hablar sobre las categorías para analizar a las candidaturas independientes. Y yo les decía al inicio de la clase, es que esto tiene un fundamento. Este es un fenómeno teórico. Se los juro que no todas las teorías están basadas en pensamientos de que un día me levanté y voy a filosofar de la vida. Tienen una razoncita de ser. Y hay tres categorías. Hay un umbral normativo para las candidaturas independientes, hay un umbral participativo para las candidaturas independientes y hay un umbral de efectivo y un umbral excesivo. Y voy con la primera, el umbral normativo, y esta es la que yo creo que así inició la candidatura independiente. Es aquella que te obliga a tener una figura en la ley. Mientras esté en la ley, tenemos figuras y tenemos candidaturas independientes. Si yo digo ahorita, el feminicidio, quien cometa feminicidio tiene pena de muerte, está en la ley, es un umbral normativo, pero ojo, la pena de muerte en México no se permite. ¿Estamos? Entonces, solo existe en la ley. Me voy con el umbral participativo. ¡Claro! Va a haber candidaturas independientes, por supuesto. Voy a crear un reglamento. Pero para que seas tú, Lisette y Roberto, candidato independiente, tienes que lograr el 30% de las firmas. Si no lo logras, ¿qué crees? Gracias por participar. ¿Y qué creen? Ese 30% es un marco. Es como un candado. Ajá. Entonces ya estamos en el segundo fenómeno. Es teoría. Me voy con el cumplimiento del umbral efectivo. Eres candidato independiente, ya lo tengo en la ley, ya tengo reglamento. ¿Y qué creen que tengo? Un monstruo operativo que no le da la misma igualdad y reconocimiento a la candidatura independiente. Te doy menos espacios en televisión y en radio. Te doy menos presupuesto y tienes que salir a ganarte tu espacio. Y entonces es donde el umbral participativo refleja un resultado en un fenómeno traducido en que los partidos políticos están por encima de las candidaturas independientes. Y entonces, ojo, una candidatura independiente igual a un partido Unidad Congresista Coahuila. No sé si me logro explicar, pero estoy hablando que un partido chiquito se vuelve un candidata chiquito. Ajá. Y finalmente, un umbral de excesivo. Hay una elección donde tengo la legislación, tengo el reglamento, tengo el presupuesto para darles a los candidatos independientes, pero ¿qué creen? No tengo candidaturas independientes ya. Pregunto, compañeras, compañeros, 4, casi media de la tarde, viernes, semana difícil, mitad de año, entró esta semana el verano, o la semana pasada, pero estamos ya en el verano. ¿En cuál estamos? ¿Cuál estamos, Lisette? ¿En cuál umbral? Perdón, no te escucho. El normativo. Normativo. Tal vez yo me iría como al umbral
participativo, porque sí participan. Pero te pongo todas las cláusulas para no hacerte efectivo. ¿Sabes? Lizeth, te escucho. Es por eso que ponía normativo a medias, porque lo tiene la norma, pero también tiene las lagunas para no llegarlo a ser efectivo. Entonces la participación se queda apenitas, iniciando. Así es. Voy con un video que les voy a poner, que de verdad siento que es un ciudadano. Escuchen el lenguaje, escuchen las expresiones. No es o sea, hay personas que tienen este don de palabra y convencimiento y amor por su país, patria, lo que ustedes quieran. Pero escúchenlo y es donde yo a veces digo, algo, por favor, o sea, si este plan B hubiera sido real, hubiera tenido una buena legislación en candidaturas independientes, ¿saben? Si les hubiera interesado tener a ciudadanía real y responsable, participativa, pero bueno, ya no existe, ¿ok? Pero vamos con el tema de que les voy a compartir este video. Comparto video, ya ven que me tardo un poco, ténganme paciencia, es viernes. ¡Ay, este no era! Este es. Oye, espérenme. No se ve. Cuando un ruido, no pago el YouTube. Esperen un segundo, ya voy a compartir. Y déjenme ponerle, ya, comparto pantalla, compartir. Listo, ¿lo ¿Cuáles son escuchan? los requisitos que le solicitó el INE para poder aspirar a una candidatura independiente? Sí se escucha. De entrada, ¿No? conformar una asociación civil. Perfecto. En febrero, a principios de febrero se nos ya están los requisitos. Se pide formar una asociación civil por cada una de las fórmulas, por cada uno de los candidatos, aperturar una cuenta de banco y llevar el registro federal de contribuyentes de cada una de las asociaciones. En el caso de tu constituyente tuvimos que hacer las 5 asociaciones civiles, un trámite que te llevaría 2 meses. Lo tuvimos que agilizar presionando nosotros con nuestros recursos, con nuestra preocupación por no lograrlo, y lo logramos en alrededor de 2-3 semanas. Entonces logramos el registro hacia finales de febrero y a partir de ese momento nos otorgaron las constancias sobre que nos validan como aspirantes a candidatos independientes, y a partir de ese momento pudimos empezar a recolectar las 74,000 firmas, o sea, en menos de un mes. 1.4 firmas por minuto si el esfuerzo fuera individual, sin dormir, del 1 de marzo al 5 de abril. ¿Cómo fue el proceso para la recolección de firmas? Principalmente lo que mencionaba, la desinformación de la gente, de la ciudadanía. No es tanto una apatía, sino una falta de información de lo que el proceso estaba conllevando. El Instituto Nacional Electoral decidió en su acuerdo, en su convocatoria, restringir a los partidos políticos el uso de tiempos en radio y televisión, tiempos que son del Estado, porque se consideraban actos anticipados de campaña, o por evitar las precampañas. Como es un proceso particular, no hay un periodo de precampaña. Entonces, creo que hubiera sido hasta más fácil que los partidos políticos tuvieran esa prerrogativa, porque también podríamos haber hecho un contraste de ideas, pero a partir de algo que ya conocía la población, de algo que realmente nos hemos encontrado en la calle como un obstáculo, porque recolectar una firma te cuesta entre 5 y 20 minutos. Lo sabíamos desde un inicio, aún así estamos en las calles, pero también planteamos una plataforma que fue rechazada 4 veces por el Instituto Nacional Electoral, en la que la ciudadanía puede entrar mediante su smartphone o una computadora y firmar electrónicamente, digitalizar más bien su firma. Eso es una novedad, eso es algo que no se ha visto en este país, es un avance, pero aún así estamos muy lejos por la dificultad que le puso el INE al último protocolo para aprobar. Además del hackeo de la misma plataforma, una plataforma que cuenta con niveles de seguridad muy, muy altos, fue hackeada a los 3 días de haber salido, el 12 de marzo, y muy dirigida el ataque. Sabemos que hay mucho dinero ahí de por medio y pues muy difícil de documentar. ¿Cómo fue la relación con el INE y los partidos políticos?
El Instituto Nacional Electoral pues no ha hecho absolutamente nada realmente por promover este esfuerzo. Todavía hoy suben tweets de los 8 pasos sencillos para ser candidato independiente. Pero de ahí afuera no ha habido una campaña de información, no han ido de la mano con nosotros ni para facilitar trámites en las instituciones bancarias donde tenemos que registrar nuestras asociaciones civiles. Todo lo tuvimos que hacer con nuestros recursos y no solo eso, tuvimos a la unidad de fiscalización encima como si estuviéramos lavando dinero o algo por el estilo. En los partidos políticos, algunos de ellos intentaron ofrecernos candidaturas, el pase directo, sin hacer este esfuerzo, a sabiendas desde luego que desanimarían en el colectivo, que podrían terminar de desintegrar al colectivo si alguno de nosotros o de nosotras hubiéramos aceptado el pase directo. O sea, la inclusión en las listas de ellos para la constituyente. No nada más candidatos y suplentes, también se les ofrecían miembros que han estado activos o que han estado apoyando en el colectivo. Afortunadamente no se ha aceptado nada de los partidos políticos, no hay ningún tipo de apoyo aceptado, a pesar de que nos han ofrecido firmas, algunos políticos, algunos líderes sindicales, algunos líderes vecinales, algún personal de las delegaciones. Sabemos que hay un mercado de firmas, pero nosotros no lo hemos aceptado. ¿Cuál es el siguiente paso para el colectivo Tu Constituyente? Vamos de todos modos a ser observadores del proceso hasta que la Constitución y sus leyes sean promulgadas. Ni un paso atrás en lo conquistado, y ciertamente hay un debate falso ahí. Yo no creo que es verdad vayan a haber paso atrás, pero tampoco la ciudad está tan bien. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Y en todo momento hacer foros de presencia mediática, estar en las calles. O sea, esta ruta que decidimos llevar a cabo, hasta para pedir las firmas y no de rechazar ninguna solicitud de información de la gente, explicarles el proceso, lo vamos a estar haciendo también, porque eso es muy importante. El tipo de política de hablar con las personas sobre lo que está pasando. Y los tiempos electorales nos van a dar quizás más opciones, porque la gente tiene que estar en algún momento más informada de lo que le va a pasar a la ciudad. Listo. Una persona que era candidato independiente, en algún momento atraviesa dificultades que yo creo que pudieran haberse subsanado, pero que al final del día están, ¿ok? El lenguaje fue sencillo. Les voy a poner el lunes una entrevista donde ya hay un candidato que es más reconocido, cómo habla, lo que dice y lo que expresa, pero al final del día vamos a recoger que son las mismas omisiones legislativas o la misma regulación legislativa, ¿ok? Me voy a la parte que tengo que abordarla, que es la historia de la candidatura independiente. Señoras y señores, la candidatura no nació con el 2014. Esto nació desde 1911. Yo creo que la única, ojalá sea lo que esté diciendo, pero no me equivoque, ¿ok? Pero yo creo que la única legislación en materia electoral es la nuestra electoral. O sea, creo que desde que hay políticas y políticos, desde que hay historia, ha habido algo que regula a alguien que hace política. Ajá. Normas, me imagino que hasta... ¿Se acuerdan de las 7 leyes? ¿Y se acuerdan de toda esta parte histórica donde, ya sé, ya me estoy yendo a la prehistoria, pero siempre ha habido un marco regulatorio electoral. En 1911, ¿qué creen? Sí había candidaturas independientes. Ojo, ¿qué estaba pasando en ese momento histórico? Existían las candidaturas independientes. ¿Y saben cómo se ganaba una candidatura independiente en ese momento? Con el 50%. O sea, con 50 firmas, con 50 ciudadanos o ciudadanos que te apoyaran, ya, eras candidato independiente. El tema de la verdad es que no pasaba nada de ahí, pero existía. Luego, ¿qué pasó en 1917? Tengo que hacerles este cuento histórico, pero también la historia nos ayuda como a repensar un poco. O pensar, ¿qué nos dice? Pues sí, se reconocían las candidaturas independientes, pero adivinen qué. Pero que un partido político lo reconociera, o sea, que dijera, sí, yo, PGJ, no sé por qué me salió esa palabra, pero yo voy a nombrar a Nina
que es mi perrita, candidata independiente. Si salía de las filas del partido político, ya, candidato independiente. Luego llegó en 1946 y ahí en ese momento desapareció la figura de la candidatura independiente. Y luego llega y permaneció así por 50 años, esta candidatura independiente. Hubo estados de la República que tuvieron a las candidaturas independientes. Campeche fue uno de ellos, Quintana Roo también lo tuvo, pero les voy a decir algo más interesante. Es que en el 2007, cuando se abre el tema de la candidatura independiente, también hubo restricciones de la Suprema Corte para las candidaturas independientes. En 1917 dijo, a ver, no existen las candidaturas independientes. Por eso cuando nos enfrentamos con la historia de Jorge Castañeda, les voy a decir mi forma de verlo, mi forma de sentirlo y lo que realmente creo que pasa. Es que había que poner en la mesa una conjugación política que se tardó mucho en cocinarse. Él quiere ser candidato independiente, lo promueve en el año 2004, perdón, estábamos a 2 años y nos estamos quejando de actos anticipados de campaña, ¿no? O sea, perdón, pero todavía te faltaba un buen pedazo. Pero claro, en esta vida política como en la vida personal, no todo pasa porque sí, todo hay un pretexto, hay que empezar a cocinar. Y él fue el que empezó a cocinar la figura de la candidatura independiente. Hay que ser honestos, porque estaba a 2 años la elección. ¿Qué hizo? Y créanme que sí hizo un gran estudio. Leyendo un poquito las sentencias y los pedimentos que les decía Jorge Castañeda, créanme que en su totalidad no era que quería ser, o sea, aquí ojo, él no es que quería ser candidato independiente. Él quería la figura de la candidatura independiente extramuros de la legislación. O sea, quería que el Poder Judicial creara realmente, lo veo desde mi punto de vista, ojo, la figura de la candidatura independiente, porque en ese momento la coyuntura política no lo prestaba para regular o ser un marco normativo de la candidatura independiente. Hay que ver esta visión, o sea, hay que ver cómo tal vez ese dinamismo de legislativamente una persona del poder, que en ese momento partido PAN estaba regulando, pues era más fácil que entrara, pero el Congreso no les favorecía, por lo tanto no iba a existir la figura de la candidatura independiente. Tenía que haber un ente externo para que lo dieran. Y quiero ir con esta parte también clara y masiva y crítica. Veo la sentencia de la Corte Interamericana y sanciona por la parte de que no le responden a tiempo, que efectivamente el Estado mexicano no está reconociendo a un ciudadano, pero también dice algo bien cierto. Es un ciudadano que tiene el derecho. El tema es que la omisión es por cómo se lleva el proceso para poderle contestar a Whitman, no porque no existiera la candidatura independiente, porque hasta le dice, estás 2 años fuera del plazo para solicitarlo y estás pidiendo algo que no está en la ley, por lo tanto, es razonable que las autoridades no te estén respondiendo, porque no saben cómo, o sea, se tiraban la bolita, la autoridad administrativa, se lo pasaban a un tribunal y llegó hasta la corte, exactamente, hasta que la corte lo avala. Pero ojo, quiero decir algo, le dice, Estado mexicano, no estás cumpliendo con responderle, pero también es cierto que no tienes la figura de la candidatura independiente. Y esta pequeña clausulita donde le está diciendo, te falta regular, se volvió en un mandato. ¿Saben? Y es así como surge la candidatura independiente para el 2017 y para el 2014, y es así como vemos ahora la candidatura independiente. Pero créanme que si analizamos un poco el contexto de la candidatura independiente, nos vamos a dar cuenta que siempre estuvo en el tintero. 1997, la Suprema Corte, ¿qué decía? No, el único sistema político regulatorio democrático para el país es candidatos. Pero había estados de la República que la tenían.
Y entonces nos enfrentamos a esta gran figura regulatoria del artículo 35 constitucional, que, ojos, estuvo en pausa. Hay que ser honestas y honestos. Mientras tú le digas sí, ciudadano, tienes derecho a votar y ser votado, claro, mientras estés en un partido, ¿no? Honestamente, mientras estés en un partido puedes ser votada y votado. Pero si no estás con un papel que te registre como candidato independiente mientras tu país, y si me voy al marco del umbral normativo que hablábamos, no hay razón no había razón de un artículo 35. Posiblemente ya me está afectando que es viernes, pero se los prometo, analizar un poco este complemento donde todo se embona a que las cosas en este país no son casualidad. Y entonces estamos ante un momento donde encontramos postulaciones de candidaturas independientes desde el 2001. Por ejemplo, Manuel Guillén Monzón quería ser candidato independiente como gobernador. Tenemos en el 2003 otros candidatos en Iztapalupa, en Atizapán, Villa de Nicolás Romero, que es Estado de México. En el 2003 también tenemos diputados locales por Morelos, que tenemos también. Tenemos en 2003, en el que declaran improcedente la elección de Tamixo Morelos por un representante independiente. En el 2004 también tenemos a otro candidato independiente, 2005. Y entonces toda esta historia que les estoy dando es porque ya venía sonando la figura del candidato independiente. ¿Y dónde conocemos? 2004, 2005, Jorge Castañeda. Lo pone en la mesa, pero el Congreso no le favorecía, señoras y señores. Creo que era muy difícil poner y replantear el tema de una candidatura independiente, porque acuérdense, aunque ganó la presidencia Fox, no el Congreso. Y a veces es mejor ganar el Congreso que la presidencia. Pienso por fuera. Y entonces, estamos ante un tema de una candidatura independiente, donde en Sonora, Yucatán, teníamos candidatos independientes y tenemos esta regulación del año 2012 con el artículo 35 y nos seguimos manteniendo en esta parte de la candidatura independiente y llegamos a la gran figura del año 2014 de la candidatura independiente. El 23 de mayo, en el ámbito federal, tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde también quiero ser honesta, yo pensaba que cuando le decían, es que cambió del Instituto Federal al Instituto Nacional, vaya, pues sí, es un gran cambio de nombre, pero también había grandes complejidades para enfrentar una candidatura independiente. Y cuando empecé a hablarles de los candidatos independientes y las candidaturas independientes, me queda muy claro algo, es que hay tantos candados porque el sistema democrático no es honesto. Y me duele decirlo en viernes, pero, y además pienso en una candidato independiente, como ustedes ya lo mostraron, de que hay candidatos independientes indígenas, pero imagínense una candidata, mujer, transexual, en este país, no pinta. Porque vamos a entrar en esta parte del diplomado a platicar de la candidatura independiente y la paridad de género. Pero si le vamos sumando a que es candidato o candidata independiente, pero es mujer, pero es trans, pero es indígena, pero es con discapacidad, nunca va a lograr el 3% de las firmas. ¿O sí? Pero les quiero decir algo, difícilmente ser hombre, candidato independiente, Nuevo León, fue quien ha ganado una candidatura independiente. Y entonces, pienso que la ley general que regula las candidaturas independientes está a un paso de tener una derogación próxima, que en este plan B no venía, ni tampoco la reestructuración de la candidatura independiente. Y es viernes y son 5:45 y nos queremos ir temprano. Pero les voy a dejar una tarea, porque no todo es tan fácil en esta vida, señores y señores. Y me van a ayudar. Ahorita, Arturo, te doy la palabra un segundito. Pero para el día lunes, ojalá tengan 10 minutos. Cuando vayan al baño, a veces yo leo las noticias, ¿ok?
Y hay un JDC 222, 2018. Échenle un ojo. Porque ahí, más allá de centrarme en una mujer con un perfil que fisionómicamente le ayuda, pero además viene de un partido, pero además fue casada con una persona que fue mandatario de este país, le ayudó posiblemente. Pero ¿cuántas mujeres están en desventaja? Ella tenía todo para ganar y renunció. Ok, todo. Te escucho, Arturo. Vamos. No te escucho, Arturo. Perdón, pensé que había activado el micrófono. Es que de los antecedentes que había puesto, justo acaba de leer hace poco ese tema de 2004 de Veracruz, que la persona sí compitió, hizo todo lo posible, ganó como candidato no registrado, porque no se podía registrar ni nada, y lo que alegó el Tribunal Electoral fue que no había cumplido con las reglas constitucionales y legales, o sea, como no había, según en la norma de que no podía ganar un candidato no registrado, pues no podía acceder al puesto. Y dicen, bueno, había un antecedente de que sí, fue en 98, que en Tamaulipas sí había logrado alguien llegar a ser presidenta municipal por ser candidata no registrada, pero pues creo que no lo tomaban en cuenta en ese momento. Y así hubo, créeme, hubo candidatas y candidatos, creo que candidatos, porque estoy yéndome demasiado, quiero saber que no somos tan machismo y paritaria y esa historia no había, pero creo que había personas que habían ganado por la elección de candidatura independiente. Esa es la sentencia, ojalá aunque sea lean el resolutivo, yo se las voy a platicar. Vamos a platicar, tengo que irme al marco regulatorio, sí o sí, pero creo que al final me voy a meter al tema de paridad. Y es apasionante que no hay mujeres candidatas independientes y las que hay es porque han tenido que tener una estructura muy grande para poder alzar la mano. O sea, hasta para poder denunciar tienes que romper miles de estigmas y presentar miles de pruebas. Ayer, perdón, voy a hacer un paréntesis, ayer justamente me tocaba en la sala especializada hablar sobre un tema de violencia donde una mujer presenta una prueba pericial, pero ¿qué creen? No se la aceptan porque no cumple con el reglamento, porque hay un formalismo exacerbado. Y entonces, cuando presentas una prueba, te dicen que no cumples con el formalismo, pero cuando no presentas, entonces tienes que presentarlas. Perdón, ¿dónde estamos? Los dejo el día de hoy. Ha sido un placer coincidir. Les agradezco su tiempo, su espacio en viernes. El lunes nos vemos con echarnos toda la buena vibra para que tengamos una excelente semana. Descansen, cuídense ustedes, sus familias y nos vemos el lunes. Gracias. Gracias, Muchas hasta gracias. lunes. Gracias. Hasta el lunes. Gracias, hasta Nos vemos. lunes. Ruth, creo que alzó la mano. Hasta el lunes. Hasta el lunes, bye. Listo, escuela judicial. Capacitación, ya concluimos.